Buenas, ¿cómo les va? ¿Cómo andan? Espero que anden muy bien y aprendiendo mucho de psicología y de filosofía y de un montón de cosas. Bueno, gente querida, vamos a seguir con la unidad de conductismo. ¿Sí? Recuerden que estamos en la unidad 2 de la materia, la unidad 2. Esta unidad es sobre conductismo, comprende 4 autores. Esos 4 autores son Pavlov, Watson, Thorndike y Skinner. Este es el orden en el que los estamos viendo. Pavlov, Watson, Thorndike y Skinner. El primero saben que no es conductista, ¿no? Pero sin ser conductista, sienta las bases para los desarrollos de Watson, ¿no? Entonces fíjense que justamente Pavlov y Watson ya lo estudiamos. ¿Qué descubre Pavlov? Que administrando, o sea, que a través del proceso de condicionamiento, ¿no? Llamado a ese condicionamiento hoy en día se lo llama condicionamiento clásico. Descubre Pavlov que a través de este condicionamiento se pueden modificar los reflejos, ¿no? Ahora, ¿qué es el condicionamiento? Es un proceso en el cual lo que se hace es administrarle determinados estímulos al animal. Eso es el condicionamiento. Entonces lo que hace Pavlov es administrar junto con la comida, que es un estímulo, otro estímulo, que es la campana o un sonido, el que sea. Entonces el animal va conectando los dos estímulos hasta que se produce un reflejo que no existía, que es salivar ante el sonido de la campana. Entonces fíjense ustedes cómo Watson se basa en lo que dice Pavlov, porque Watson lo que dice es que la psicología debería enseñarnos a predecir y controlar la conducta. ¿Y cómo se la controla? A través de la adecuada administración de estímulos. Hay que si vos das determinados estímulos, se va a producir determinada conducta, esto es lo que dice Watson. Si vos das determinados estímulos a un individuo y conoces, y atención a esto, y conoces también la carga genética de ese individuo, entonces puedes predecir cómo se va a comportar y puedes controlar cómo se va a comportar. Entonces, esta idea de que manejando los estímulos que alguien recibe, podés tener mucho control sobre la conducta de ese alguien. Esto es una idea que Watson la ve en Pavlov. Watson ve lo que hace los experimentos de Pavlov y piensa, entonces esto se puede usar para predecir y controlar la conducta. ¿Qué es lo que se puede usar para predecir y controlar la conducta? El condicionamiento. ¿Y qué es el condicionamiento? La administración de los estímulos, dar determinados estímulos, ¿no? Entonces, ven que Watson se basa en Pavlov. Ahora, si vos le preguntas a Pavlov te va a decir, no, yo lo que hice fue descubrir cierto tipo de reflejo, que es un reflejo artificial, que es el reflejo condicionado, y que se produce a través del condicionamiento. Ya. Todo lo demás lo agrega Watson en realidad, ¿no? Entonces digo, siempre diferenciamos, por más que Watson esté basado en Pavlov, por más que se base en Pavlov, diferenciamos lo que dice Pavlov de todo lo que dice Watson y que Pavlov no lo había dicho, ¿no? Entonces Watson, ¿qué otras cosas dice? Bueno, las que vimos la vez pasada, que entonces, como a través de los estímulos se puede predecir y controlar la conducta, entonces la psicología puede beneficiar mucho a la sociedad. ¿Por qué? Porque si manejamos todos los estímulos que una persona recibe, controlamos su conducta y podemos lograr que el delincuente deje de delinquir, que el alumno que no estudia empiece a estudiar, que la persona que se droga se deje de drogar, que los empleados que trabajan poco trabajen más, etcétera, etcétera, etcétera. Este es un razonamiento de Watson, ¿no? Entonces, insisto, por muy basado que esté Watson en Pavlov, ¿sí? No confundan lo que uno dice con lo que el otro dice, nada más, esto, ¿no? ¿Y por qué cuento todo esto? Porque el autor de... Entonces, esperen. Entonces, Pavlov es el antecedente de Watson, ¿no? Digamos, no hay Watson sin Pavlov. Por toda esta idea de que a través de la manipulación de los estímulos se puede controlar la conducta. A esa manipulación de los estímulos se lo llama como condicionamiento. Condicionamiento clásico. Después vamos a ver otro tipo de condicionamiento. Pero hasta ahora solo hemos hablado del condicionamiento clásico. Bueno, bien. Y ahora, ¿qué pasa? Ahora vamos a estudiar otro autor, que es Thorndike.
Thorndike. ¿Sí? Bien. Y con Thorndike va a pasar algo parecido. ¿Por qué hice esta línea yo? Porque así como lo que dice Pavlov es la base de lo que dice Watson, lo que dice Thorndike vamos a ver que es la base de lo que dice el siguiente autor, que es Skinner. ¿Ok? Bien. Entonces, esta clase es sobre Thorndike y la siguiente va a ser sobre Skinner. Ok, así que, largamos. Autor de hoy, Edward Lee Thorndike. Ahí va. ¿Sí? Edward Lee Thorndike. Bueno, como siempre pasa con apellidos en otro idioma, ¿no? En este caso sería Thorndike. Bueno, pero parece como que me estoy mandando la parte si digo así. Y si digo Thorndike, queda mal también. Así que vamos a decir Thorndike, que no está ni bien ni mal. No es ni la manera correcta ni la manera opuesta. Es algo intermedio entre la manera correcta de decirlo y la manera totalmente incorrecta, qué sé yo. Vamos a decirle Thorndike, ¿sí? Insisto, la correcta pronunciación sería, la TH en inglés se pronuncia como una especie de Z, medio pisada, medio fuerte. Thorndike. Pero bueno, si quieren lo practican y le dicen Thorndike, como ustedes quieran. Bueno, bien. Ok. ¿Qué texto tenemos de Thorndike? Tenemos un artículo que se llama Sobre el aprendizaje animal. Sobre el aprendizaje animal. ¿Sí? Bien. Bueno, texto corto, con cosas interesantes. Tengamos en cuenta que este texto viene a ser algo así como la tesis de Thorndike. Él lo escribió cuando tenía, no sé si 23 años, una cosa así, era un pibe cuando lo escribió. 22, 23, no me acuerdo. Lo escribió a fines de la década de 1890. No les dije cuándo nació y cuándo murió Thorndike. Vamos a anotarlo abajo el nombre. Nace en 1874 y muere en 1949. Ven cómo uso un machete para las edades. Nace en 1874 y muere en 1949. ¿Está bien? Bueno, este texto es de fines de la década de 1890, o sea que Thorndike tenía 20 y pico de años cuando lo escribe. Repito, es su tesis, ¿no? Bueno, entonces, vamos a ver qué nos dice. Esta monografía es un intento de explicación de la naturaleza de los procesos de asociación en la mente del animal. Entonces, ya acá, solamente mirando el título y solamente mirando estos dos primeros renglones, ya tienen como, no sé, si saben prestar atención, tienen como el 50% ya del texto. Bueno, no sé si 50%, pero acá ya hay cosas muy clave que si arrancan por tener esto claro, arrancamos bien. ¿Por qué? Porque miren el título del artículo. Hay una palabra clave ahí, que es aprendizaje. Aprendizaje. Entonces es un texto sobre aprendizaje. ¿Sí? Que no se les pase de largo eso. Es un texto sobre aprendizaje. Ok. Es un texto sobre aprendizaje ¿en quiénes? En los animales. ¿Y por qué los conductistas investigan sobre animales? Por algo que ya vimos, que creo que lo tengo acá. ¿Se acuerdan de esto? ¿Sí? Esta idea de que es válido estudiar en animales, porque cualquier descubrimiento que hagamos, cualquier descubrimiento psicológico, ¿no? Decía, se me cortó,
¿Por qué es válido estudiar en animales para los conductistas? Porque cualquier descubrimiento que hagamos sobre la psicología de un animal, ¿no?, se aplica también a todos los demás animales que tengan igual o superior inteligencia. Entonces el gato, no sé dónde estará en esta escala, pero imaginen que anda, qué sé yo, por acá. Entonces, ¿por qué digo el gato? Porque ahora van a ver que los experimentos que él hizo son con gatos. Entonces, todo lo que descubra él con gatos se aplica a qué. Es válido también para qué. Cuenta también para qué. Para cualquier animal con la misma inteligencia que un gato o inteligencia superior a un gato. Entonces, de acá para arriba se aplica también. Todo lo que aprendamos sobre el aprendizaje de los gatos cuenta para el aprendizaje de los perros, para el aprendizaje de las jirafas, de los chimpancés, y no sé, y de los rinocerontes, qué sé yo. Y del ser humano también, obvio que está acá, ¿no? Un comentario más, perdón, en relación con el texto. Van a ver que la palabra conductismo no aparece en el texto. ¿Por qué? Porque yo les había comentado, cuando explicamos este texto, el de Watson, ¿no?, la psicología desde el punto de vista del conductista, también llamado el manifiesto conductista, es un texto donde Watson lo que quería, es un texto de 1913, donde Watson de algún modo quería poner en claro qué quiere decir ser conductista. Entonces, atención a esto. Ese texto de Watson, que vimos la vez pasada, que es de 1913, ¿no?, es habitualmente tomado como el acta de nacimiento del conductismo. Y se acuerdan de que yo les dije la vez pasada que es algo así como el DNI del conductismo, el acta de nacimiento del conductismo. Que como una persona, pasa lo mismo que con una persona. Vos primero nacés, primero existís, ¿no?, y después viene el documento que te dan, te anotan, ¿no? Algo así pasa con el conductismo. Entonces, si bien el texto de Watson es de 1913, no es que el conductismo empiece a existir desde 1913, existía desde bastante antes, pero estaba tomando forma, le faltaba un nombre, conductismo, un nombre que todavía no tenía, ¿no? Entonces, este texto es de fines de la década de 1890, o sea, unos 15 años anterior al texto de Watson, y sin embargo es un texto de conductismo. Pasa que al conductismo todavía no se lo llamaba conductismo, estaba tomando forma, ¿no?, y sigue tomando forma. Y más adelante Watson dice, bueno, ok, ¿qué es ser conductista? Pongámoslo en claro. Pum, y escribe este texto que trabajamos la vez pasada. ¿Sí? ¿Ok? Bien. Sigo. Entonces, volvamos a Thorndike. Aquí estamos. Insisto, ¿sí? Volvamos sobre estos primeros dos renglones. Esta monografía es un intento de explicación de la naturaleza de los procesos de asociación en la mente del animal. Acá apareció una palabra clave. Me la escriben así en el brazo, por favor, así no se lo olvidan, porque les va a ayudar a entender todo Thorndike. Asociación. Asociación. Entonces, fíjense que ya desde el principio del texto, estas dos palabras aparecen conectadas. Él te dice en el título, el título es sobre el aprendizaje animal. Entonces te está diciendo, voy a hablar de aprendizaje, ¿no? El título te está dando a entender que va a hablar de aprendizaje. Empezás a leer el texto y en los primeros dos renglones él dice, esta monografía es un intento de explicación de la naturaleza de los procesos de asociación en la mente del animal. Entonces va a hablar, en el título te dice que va a hablar de aprendizaje. Y en los primeros dos renglones te dice que va a hablar de asociación. De asociación. Entonces, ¿es sobre aprendizaje o es sobre asociación? Thorndike, no me quedó claro. Ok, gente. Es que para Thorndike, aprendizaje es asociación. Aprender es asociar. Atención a esto. No es que asociando voy llegando al aprendizaje o a través de la asociación voy llegando al aprendizaje. Para Thorndike, aprender es sinónimo de asociar y asociar es sinónimo de aprender. Aprendizaje igual asociación. Bien, seguimos leyendo. Al final del primer párrafo, bueno, está hablando de las reacciones de los animales, ¿no?
de cómo reaccionan los animales. Y él dice, todas estas reacciones pueden ser explicadas por los procesos asociativos ordinarios, sin ayuda del pensamiento abstracto, conceptual, inferencial. Entonces ven que acá ya hay está claramente presente el espíritu conductista de Thorndike y el espíritu conductista en sí. ¿Qué decía Watson en aquel texto? Decía, los conductistas no queremos usar conceptos tales como pensamiento, imaginación, sentimientos. No, fuera, escucha, esos conceptos no los queremos. Bueno, ¿y qué está diciendo Thorndike acá? Bueno, miren, la conducta de los animales se puede explicar sin recurrir a conceptos abstractos. ¿Qué serían esos conceptos abstractos? Los fenómenos de conciencia de los que habla Wundt, que son mencionados por Watson. Sentimiento, emoción, pensamiento, imaginación, etc. ¿No? Entonces, toda esa jerga al tacho de basura. No nos interesa y no hace falta para los conductistas. Sigue. Por lo tanto, estos procesos asociativos presentes en el pensamiento de los animales, acá estaba como para hacer un llamado de atención. ¿Pero por qué decís pensamiento? Thorndike, metiste la pata. Bueno, se le escapó. Se la perdonamos. Por lo tanto, estos procesos asociativos presentes en el pensamiento de los animales y desplegados en sus actos. Entonces, ¿dónde vemos estos procesos asociativos? ¿Cómo los vemos? ¿Abrimos la mente del gato, digamos, y ponemos una lupa y miramos su mente? No, si la mente no se puede ver. Entonces, ¿dónde se ven estos procesos asociativos? ¿Dónde se manifiestan? En los actos, o sea, en la conducta. Conducta. Esto es conductismo. Bien. Más adelante. En los animales, o sea, me voy salteando, ¿sí? No les puedo decir en qué página porque la edición que yo tengo no es la misma, o sea, el texto es el mismo, ¿no? Pero las páginas que yo tengo acá no son exactamente las mismas páginas que ustedes tienen en el texto que yo les facilité. De modo que no puedo decirles en qué página lo encuentran. Igualmente lean el texto. Siempre tienen que leer el texto en el nivel superior. Más adelante, ustedes localícenlo. Dice, al final de un párrafo, en los animales superiores, la vida corporal y los actos de preservación, en gran parte, están dirigidos por estas asociaciones, ¿no? Entonces está hablando de las asociaciones. Ellas, o sea, las asociaciones, y no el instinto, hacen que el animal use los mejores alimentos. Entonces, para subsistir, para saber responder a las demandas del entorno, ¿no? Saber responder a las dificultades que el medio nos va poniendo en el camino, ¿qué es más importante? En general se suele pensar que los instintos en los animales, ¿no? Que los animales de lo que más se valen es de los instintos. Y él está diciendo, no, lo que a los animales más los ayuda, lo que más utilizan para responder a las demandas del entorno son las asociaciones. Bueno, después nos cuenta que los seres humanos también tienen procesos asociativos. Va a hablar de animales superiores e inferiores, ¿no? O sea, ¿qué es eso de animales superiores e inferiores? Es esto que yo les mostraba la vez pasada, ¿no? Animales superiores e inferiores. Recuerden, para los conductistas, somos un animal superior, sí, pero no un animal diferente. Superior porque estamos arriba en esta escala y nada más, pero somos parte del club de los animales. Somos monos con poco pelo, nada más. Inteligentes, sí, pero monitos al fin. Bueno, exageré, ¿no? Seres humanos, no monos, pero para que se entienda la idea, para eso lo dije. Bueno, después, ¿qué va a hacer? Después se va a poner a hablar sobre algo que en aquel momento, y hoy en día la verdad, se usa bastante, que es el anecdotismo. Vamos. Les decía, él se pone a hablar sobre
el anecdotismo. ¿Sí? ¿Qué es el anecdotismo? El anecdotismo es la recopilación de anécdotas, ¿no? Entonces, recuerden que él está queriendo hablar sobre cómo aprenden los animales, ¿no? Entonces él se pone a pensar, se pone a hacer como un relevamiento de cómo se estudia actualmente el aprendizaje de los animales, o cómo se estudia, no, cómo se aborda actualmente el aprendizaje de los animales. Esto es lo que se pregunta Thorndike. ¿Cómo se lo aborda ese tema? Hoy en día, ¿cómo se lo aborda? Y en realidad se lo aborda con el anecdotismo, O sea que, si yo me quiero poner a buscar información, textos sobre el aprendizaje de los animales, ¿con qué me encuentro? Me encuentro con textos anecdóticos. Entonces, un artículo donde fulanito de tal nos cuenta cómo, ¿no? Su gato aprendió a hacer tal cosa, ¿no? Qué inteligente es su gato. Otro texto donde Menganito nos cuenta que su perro aprendió a diferenciar, qué sé yo, una papa de una batata porque, qué sé yo, bueno, qué inteligente. Otro texto donde Menganito nos cuenta que su caballo reconoce 8 personas diferentes y lo demuestra porque... Entonces, más vale que todo esto lo estoy inventando. Y ahí hasta vieron como que lo actué un poquito, como que me hice el Thorndike, ¿no? Vieron que en este ejemplo que yo inventé, lo que les estaba contando son anécdotas. Entonces, esto es lo que dice Thorndike. El tema del aprendizaje animal, hasta ahora, no fue abordado con la suficiente seriedad. Claramente no fue abordado con la suficiente seriedad, porque lo que uno encuentra son anécdotas, simplemente anécdotas. Y las anécdotas, recopilar anécdotas, ¿no? ¿Es ciencia? ¿Eso es ciencia? ¿Eso es un científico? Digamos, un físico que quiere aprender sobre los átomos, ¿recopila anécdotas sobre los átomos? Un químico que quiere aprender sobre el ácido clorhídrico, ¿te cuenta sus anécdotas del ácido clorhídrico? Un biólogo que quiere aprender sobre el comportamiento de la calandria, ¿te cuenta una anécdota sobre una calandria que vio una vez? No, eso no es ciencia. ¿Sí? Contar anécdotas no es hacer ciencia. Será entretenido, bueno, pero no es hacer ciencia. Y él se ocupa de mostrárnoslo bien. ¿Por qué? Porque dice, fíjense que cuando una persona cuenta una anécdota... Bueno, primero, a ver. Fíjense lo que nos dice. La humanidad está ansiosa por encontrar inteligencia en los animales. Entonces, cuando la gente busca anécdotas, siempre buscan el dato de color, la cosa interesante. Y al buscar esto, ¿no? Omiten todas las cosas... a ver, si yo te muestro una anécdota sobre cómo mi caballo aprendió a reconocer 8 personas diferentes, seguramente hay cosas bastante tontas que el caballo hizo y que yo no te las estoy contando. Y si yo te cuento una anécdota sobre el perro, seguramente hay cosas también tontas que el perro hizo y que yo no te las estoy contando. Y lo mismo sobre un gato, etcétera, etcétera. Entonces, ese método anecdótico, el anecdotismo, está muy sesgado. ¿Qué quiere decir que está sesgado? Quiere decir que cuando una persona te cuenta una anécdota, es muy selectivo. Es muy selectivo para elegir qué te cuenta. Y el hecho de ser selectivo hace que pierda validez científica lo que uno está diciendo. Imagínense que estamos probando una droga nueva para curar la malaria, ¿no? Y si lo probamos en 4.000 personas y en 15 mejoraron al toque y las restantes 3.985 no dio ningún resultado. Pero yo me enfoco en las 15 en las que dio resultado y te lo cuento. Porque selecciona esas 15. ¿Es científico? ¿Esto es una actitud científica? No. Y si yo saco a la venta esa vacuna, ese remedio contra la malaria, la gente va a estar gastando su plata al divino botón porque no se van a curar la malaria, ¿no? Entonces, esto no es científico. Ok.
Miren algo, ya empiezan a aparecer cosas interesantes. Está hablando sobre la gente que cuenta anécdotas donde los hace quedar bien a sus gatos, ¿no? De lo inteligentes que son sus gatos. Entonces está diciendo, bueno, a ver, volvemos a una frase que yo leí antes y a partir de ahí sigo leyendo. La humanidad está ansiosa por encontrar inteligencia en los animales. La verdad es que, además de falsear comúnmente los hechos que traen, porque el método anecdótico falsea los hechos, distorsiona los hechos, ¿no? La verdad es que, además de falsear comúnmente los hechos que traen, solo traen los hechos que muestran lo mejor del animal. Los perros se pierden montones de veces y nadie lo nota, ni manda un comunicado a una revista científica. Pero que encuentren el camino de Brooklyn a Yonkers, que son dos barrios de Nueva York, que encuentren el camino de Brooklyn a Yonkers y el hecho será una anécdota inmediatamente conocida. ¿Ven que es muy selectivo? ¿No? No es confiable este método. Miles de gatos, en miles de ocasiones, se unen maullando inútilmente y nadie se percata de esto. O escribe un amigo, el profesor, pero si un gato rasguña la manija de una puerta, supuestamente como señal de haber sido dejado afuera, inmediatamente este gato se convierte en el representativo de la mente gatuna en todos los libros. Bueno, hasta un toque de humor le pone. Pero él lo que está queriendo mostrar con esto es cómo el anecdotismo distorsiona totalmente la información. Y no es un método científico, y por lo tanto no hay que usarlo como método porque él quiere hacer ciencia. Él quiere hacer ciencia. Y fíjense, bueno, y esto quería llegar yo, fíjense esta palabra, está hablando de que los gatos se unen maullando inútilmente, inútilmente. Atención a esto, utilidad versus inutilidad. ¿Qué queremos? ¿Hacer cosas útiles o cosas inútiles? Bueno, lo dejo en suspenso, porque ya lo vamos a retomar. Bien, para sintetizar de lo que vimos hasta acá. ¿Por qué? ¿Por qué al anecdotismo o método anecdótico no se lo puede considerar un método científico? Y él acá lo dice con toda claridad. Porque solo se estudia un caso aislado, ¿no? Y por lo tanto los resultados no son verdaderos Entonces, si yo estudio un caso aislado de un gato, ¿cómo es un caso aislado? Lo que aprendí sobre ese gato no es verdadero necesariamente para el resto de los gatos. Entonces, uno, el anecdotismo estudia casos aislados, ¿no? Dos, la observación no es repetida ni las condiciones son perfectamente reguladas. Entonces, ¿qué quiere decir que una observación sea repetida? Es lo que hace un científico. Entonces, es una verdad científica que el agua se mezcla con la sal. ¿Por qué? Porque yo puedo escribir un artículo donde te cuento los resultados de mi experimento, puse sal en el agua, revolví y se mezcló. ¿Y se puede repetir eso? Sí, te cuento. Lo hice 824 veces. Las 824 la sal se mezcló en el agua. Y si vos lo querés hacer en tu casa, vos lo puedes hacer también. Entonces, cuando un experimento es verdaderamente científico, se lo puede repetir. Lo puedo repetir yo o lo puede repetir cualquier persona, ¿no? Entonces, un experimento científico es repetible, replicable, ¿no? Y en un experimento científico las condiciones son reguladas. Las condiciones son reguladas. O sea, ¿qué viene esto de que las condiciones son reguladas? Supónganse otro experimento científico. A ver, quiero ver a qué temperatura hierve el agua. Hirvió a 100 grados. Ok. ¿Lo puedo repetir? Lo repito. 1872 veces. Las 1872 hirvió a los 100 grados. Vos lo puedes hacer vos en tu casa. Bárbaro. Ahora, ¿qué pasa si yo ese experimento lo hice? De las 1800 y pico, la mitad de las veces lo hice acá en mi casa y la otra mitad de las veces la hice en la cumbre de la Aconcagua. No sé si ustedes lo sabían, pero a medida que se va subiendo en altura, el agua hierve a menos temperatura. Entonces, no me acuerdo, no sé el número exacto, pero digamos en la cumbre de la Aconcagua, pónganle que el agua hierve a 75 grados, no sé el número, después me fijo. O fíjense ustedes, la Aconcagua tiene 6.900 metros de altura.
a esa altura, el agua hierve a mucho menos temperatura, ¿no? Entonces, imagínense que yo hago la mitad de los experimentos acá y la otra mitad en la cumbre de la Aconcagua. Conclusión de mis experimentos. Es variable la temperatura a la que hierve el agua, nunca se puede saber. Y no es válida esa conclusión. ¿Por qué? Porque sí se puede saber, lo que pasa es que depende de la elevación, ¿no? Entonces ¿a qué viene todo esto? A lo que él está diciendo acá. A ver, está criticando el método anecdótico y está diciendo, la observación no es repetida, ni las condiciones son perfectamente reguladas. Entonces, para que un experimento sea científico, decimos, uno, lo que él dijo antes, no se hace con un caso aislado, sino que se hace con múltiples casos. Dos, la observación, o sea, el experimento, ¿no?, se repite múltiples veces, y todas las veces en que se repite, el experimento se realiza bajo las mismas condiciones. Temperatura, presión del aire, altura, lo que quieras. Todo está... el experimento número 723 se hace en las mismas condiciones que el experimento 1. ¿Por qué? Porque si no pierde validez científica. Esto es lo que estoy queriendo decir. Entonces, ¿qué tenemos hasta ahora? Que para que un experimento sea científico, uno, se tiene que hacer sobre múltiples casos, no un caso aislado. Y dos, el experimento se tiene que repetir y siempre bajo las mismas condiciones. Y tres, se debe conocer la historia previa de los animales que se utilizan. Entonces hay que conocer la historia previa de los animales que se van a utilizar en el experimento, cosa que en el método anecdótico no se hace. El método anecdótico no cumple ninguna de estas tres características. ¿Usa múltiples animales? No, usa uno solo. ¿Se repite la observación y bajo condiciones controladas? No la repite ni es bajo condiciones controladas. Y tres, ¿se conoce previamente la historia del animal? No se conoce previamente la historia del animal. En un experimento verdaderamente científico, si se van a usar 700 animales, se conoce previamente, ¿no?, la historia de esos animales. ¿Qué edad tienen? ¿Cuál es su historia de salud? Si alguna vez tuvieron alguna enfermedad o no, de dónde vienen, etcétera, 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 ¿no? Así funciona la experimentación científica con animales. Lamentablemente, porque ojalá no existiera la experimentación científica con animales. Dice Pablo Nieto. Bueno, sigo. Más abajo. Para remediar estos defectos, el experimento debe sustituir a la... Bueno, esperen. Vamos a anotar en la hoja lo que dije recién, así queda un poquito más claro. ¿Sí? Antes de seguir. Entonces, vamos a comparar al anecdotismo con el método científico. ¿No es cierto? Bien. Entonces, tenemos acá el anecdotismo y acá el método verdaderamente científico. Entonces él dice que hay tres características que son diferentes en uno y en el otro. En el anecdotismo se usa un caso aislado. ¿Sí? En el método científico se utilizan, en cambio, múltiples casos. En el anecdotismo no se repite la observación, o sea, vamos a poner así, la observación no se repite ni se realiza bajo condiciones controladas. Entonces, acá hay una tachadura, ¿sí? No le den bolilla. La observación no se repite
ni se realiza bajo condiciones controladas. Obviamente que en el método científico, ¿qué se hace? Hay múltiples observaciones o múltiples experimentos, como usted lo quiera llamar, al caso viene a ser lo mismo. Múltiples observaciones, todas bajo condiciones estrictamente controladas. Todas bajo condiciones estrictamente controladas. Ahí va. ¿Está bien? Bien. O sea, supónganse, sí, yo tengo la teoría de que tomarse un té de boldo favorece la salud de los huesos, ¿no? Y hago la prueba con 8.000 personas, múltiples observaciones, bien, pero de las 8.000 personas, resulta que las 8.000, yo no digo nada, pero las 8.000 tenían una dieta rica en calcio y lo que es más importante, eran 8.000 atletas, ¿no? Ustedes saben que la ejercitación favorece la retención de calcio, ¿no? Entonces, ¿es válido? Y no, porque la verdad es que las condiciones no las estoy controlando. Si yo quiero ver si el boldo favorece la salud de los huesos, tengo que hacer la prueba en miles de personas, ¿no? Pero no seleccionando a las personas que uso, porque así más vale que el experimento va a dar resultado, ¿no? Y es un resultado falso, engañoso. Bueno, luego, no se conoce la historia previa del animal en cuestión. Entonces, no se conoce, bueno, esto es fácil, no se conoce la historia previa del animal en cuestión. No se conoce la historia previa del animal en cuestión. Y en el caso del método científico, se conoce detalladamente la historia previa de todos los animales utilizados en el experimento. Se conoce detalladamente la historia previa de todos los animales utilizados en el experimento. Ahí está. Bueno, hay otra tachadura a la que tampoco van a tener que darle bolilla. ¿Okay? Se conoce detalladamente la historia previa de todos los animales utilizados en el experimento. Bien, bueno, listo. Estamos con el cuadrito. Seguimos. ¿Qué dice Thorndike? Más abajo en esa misma página. Bueno, en mi caso, no sé si, bueno, en mi texto está en la misma página, capaz que en el de ustedes está en la página siguiente, qué sé yo. Para remediar estos defectos, el experimento debe sustituir a la observación y la recolección de anécdotas. Entonces, ¿qué va a decir Thorndike? Para aprender realmente, para conocer realmente cómo aprenden los animales, ¿no? Hay que dejar atrás el método anecdótico y hay que empezar a utilizar
el experimento científico, ¿no? Bien. Pam, 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 pam. Bueno, y acá viene el experimento. Él se los cuenta, yo se los cuento también. ¿Cómo fueron los experimentos que hacía Thorndike? Thorndike lo que hacía era lo siguiente. A cada gato que utilizaba, lo sometía primero a un periodo de hambre, un periodo en el cual el gato no comía, no sé de cuánto, pero un periodo, digamos, significativo, sin comer, ¿no? Pónganle 3 días, 4 días. A ese gato hambriento, Thorndike lo ponía adentro de una caja. Insisto, esto lo hacía con muchos, justamente, no lo hace con un solo caso, lo hace con muchos, ¿no? Entonces, pero yo para la explicación hablo como si hubiera sido un gato, pero eran muchos. Bueno, entonces, a este gato, al que lo sometió a un periodo sin comer, lo mete dentro de una caja, ¿no? La caja está cerrada, o sea, lo mete dentro de la caja, cierra la caja, quiero decir, ¿no? Cierra la caja. Y la caja tiene un mecanismo de apertura, que obviamente el gato no conoce, ¿no? Ese mecanismo de apertura puede ser, por ejemplo, apretar un pedal, y al apretar el pedal se abre la caja. Puede ser, por ejemplo, bajar una cuerdita, tironear una cuerdita, y que al tironear la cuerdita se abra la caja, ¿no? ¿Por qué digo esto? Porque tenía diferentes modelos de cajas, y cada caja tenía un mecanismo de apertura diferente, ¿no es cierto? Entonces ponía el animal adentro de la caja. ¿Qué hacía el animal al principio? La primera vez que estaba en la caja, obviamente no entendía nada, y hacía lo que puede hacer un gato hambriento cuando está encerrado en una caja y no entiende nada. Camina para un lado, camina para el otro, se para, se sienta, maulla, salta, rasguña la pared de acá, rasguña la pared de allá, se sienta de vuelta, maulla de vuelta, en fin, montones de cosas. Y después de un tiempo, supónganse, no sé, 4 horas 40 minutos, el animal tira de la cuerdita, la caja se abre y el animal sale y encuentra alimento, ¿no? Entonces voy a usar lo que me queda acá abajo de esta hoja para mostrarles una cosa. El animal entró en la caja. Bien, ¿qué hizo primero? Maulló. Vamos a anotarlo con la I. ¿Eso qué es? Un impulso. ¿Sí? Impulso es otra palabra clave en Thorndike. Entonces el animal maulló. Realizó un impulso. ¿Ese impulso dio resultado? No. Es un impulso inútil. Así que vamos a anotarlo con una doble I. Impulso inútil. Impulso inútil número 1. Así que anotamos un 1 acá abajo. Como en matemáticas, que poníamos numeritos abajo de otros números. Bueno, impulso inútil número 1, maulló. ¿Qué hace a continuación? Gira para la izquierda. ¿Sale de la caja? No, fue otro impulso inútil. Así que eso es el impulso inútil número 2. Impulso inútil número 2. ¿Qué más hace? Rasguña la pared. Impulso inútil número 3. ¿Qué más hace? Se echa. Impulso inútil número 4, porque no le sirve de nada. ¿Qué más hace? Se para. Impulso inútil número 5. ¿Sí? Entonces, el animal hace cantidad de impulsos inútiles. Vamos a poner acá puntitos para representar que hizo muchos más. Hasta que en algún momento, ¿qué encuentra el animal? ¿Qué encuentra? Encuentra el impulso que conduce al éxito. ¿Sí? Impulso que conduce al éxito.
¿Y cuál es el impulso que conduce al éxito? Tironear la cuerdita, ¿no? Pero noten estas palabras clave. Impulsos inútiles versus el impulso que conduce al éxito. Entonces, ¿qué hace Thorndike con estos datos? Hace un gráfico. Y el gráfico es así. Bien, ¿qué vamos a poner en este gráfico? Vamos a poner en el eje horizontal las pasadas. O sea, ¿a qué me refiero con las pasadas? Pasada número 1 es la primera vez que estuvo en la caja. Pasada número 2 es la segunda vez que estuvo en la caja. Pasada número 3, la tercera vez que estuvo en la caja. Y así sucesivamente, ¿no? Entonces, lo anotamos. 1, 2, 3, 4, 5. Bien, anoté hasta el 14, pero bueno, hay más. Sigue. Vamos a simplificar en 14, pero sepan que son muchas pasadas, muchas. Bueno, y acá en el eje vertical, ¿qué vamos a anotar? El tiempo que el animal tardó en salir de la jaula, el tiempo que tardó en realizar el impulso que conduce al éxito. Dijimos que en el primer intento fue 4 horas 40, ¿no? 4 horas, 40 minutos, 0 segundos. Bueno, y el segundo día, o sea, la segunda pasada, ¿cuánto piensan que habrá tardado? Esperen, hacemos la marquita, ¿no? ¿Se acuerdan de que hacíamos así? Con los gráficos en el colegio. Ahí. Bien. ¿Y el segundo día? ¿Cuánto piensan que habrá tardado? Tardó menos. El segundo día tardó 3 horas 45 minutos. Mejoró, casi una hora. 3 horas 45 minutos. Vamos a hacer la otra marquita. Ahí va. ¿Y la tercera vez? La tercera vez tardó menos todavía. La tercera vez tardó 3 horas 5 minutos. Y la cuarta vez tardó 2 horas 20. Y la quinta tardó 1 hora 32. Bien. ¿Ven lo que está pasando acá? Voy a marcar las cruces con circulitos para que sea más claro. ¿Sí? Y si seguimos con el gráfico, ¿qué va a pasar? Lo que tenemos claramente es una curva. ¿Sí? Una curva. Entonces el animal tarda cada vez menos en salir de la caja y cuando ya está en la pasada número 14, seguramente tarda apenas 5 minutos en salir. ¿No es cierto? Bueno, ¿cómo se llama esta curva? Esta es la famosa curva de aprendizaje de Thorndike. Sí, porque es la curva que Thorndike descubrió. Bueno, entonces, ¿qué nos muestra? Atención a esto. ¿Qué nos muestra la curva de aprendizaje? Nos muestra cómo progresa el aprendizaje del animal. Pero, ¿qué habíamos dicho nosotros? Habíamos dicho que ¿qué entiende Thorndike por aprendizaje? Thorndike entiende que aprender es asociar. ¿Recuerdan esto? Entonces, yo se los había dicho. Acá.
¿sí? Que aprender es asociar. Aprender es asociar. Entonces, ¿qué es lo que el animal está asociando? ¿Qué es lo que el animal asocia? Bueno, se los cuento. Lo que el animal asocia, siempre que uno asocia dos cosas entre sí, ¿no? Cuando ves humo, ¿en qué pensás? En el fuego. Entonces, ¿por qué? Porque asocias el humo con el fuego. ¿Qué es lo que el animal tiene que asociar? El animal tiene que asociar la impresión sensible de estar en la caja. ¿Qué quiere decir la impresión sensible? La impresión sensible es, digamos, él no lo define con mucha precisión, se los defino yo. La impresión sensible es, digamos, la percatación de la situación en la que me encuentro, ¿no? Impresión sensible es registrar la situación en la que estoy. Entonces, hay diferentes impresiones sensibles. Yo ahora tengo la impresión sensible de estar en mi casa grabando un video frente a una cámara. Hace un rato tenía la impresión sensible de estar escuchando la radio mientras desayunaba. Bueno, entonces, impresión sensible no es exactamente estímulo, porque es algo más amplio, ¿no? Yo puedo decir que ahora un estímulo es la luz de la lámpara, un estímulo es escuchar el sonido de mi voz, otro estímulo es el canto de los pájaros que escucho, y así sucesivamente. Entonces, impresión sensible en realidad es algo más amplio, ¿no? Si se quiere, sería como registrar el conjunto de todos esos estímulos, registrar la situación en la que estoy, ¿no? Entonces, uno está en diferentes situaciones en la vida. ¿Cuál es la impresión sensible de la que estamos hablando en el caso del gato? La impresión sensible de estar en la caja nuevamente. Entonces, lo que el animal tiene que asociar, porque esto, hay que asociarlo con otra cosa. ¿Sí? Entonces, la impresión, vamos a hacer así. A la impresión sensible la tiene que asociar con otra cosa. ¿Con qué la tiene que asociar? Si yo digo, veo humo, automáticamente pienso en el fuego. Bueno, ¿qué asociación tiene que lograr el gato? Impresión sensible, estoy nuevamente en la caja. ¿Con qué lo tengo que asociar? Con esto. Accionar la cuerdita que me libera. ¿Y eso qué es? ¿Cómo lo llamamos? Ya lo dijimos. Eso se llama impulso que conduce al éxito. Impulso que conduce al éxito. Entonces, esto es lo que el animal tiene que asociar. Tiene que asociar la impresión sensible de estar en la caja con el impulso que lo conduce al éxito en esa situación. ¿Y cuál es el impulso que lo conduce al éxito en esa situación? Accionar la cuerdita. O tocar el pedal o lo que sea. Lograr esto es aprender. Porque para Thorndike, asociar es aprender. Asociación es aprendizaje. Aprendizaje es asociación. Son sinónimos. Entonces, ¿qué nos muestra la curva de aprendizaje? Nos muestra el progreso del aprendizaje. Sí, claro. Y entonces nos muestra el progreso de ¿qué? El progreso de la asociación. Atención a esto. ¿Sí? Entonces, ¿qué nos muestra la curva? Voy a hacer unas flechitas acá para que me entiendan. ¿Sí? ¿Ven estas flechitas que yo dibujé acá? ¿Qué nos muestran? El progreso de la asociación, o podemos decir mejor todavía,
Esto que les voy a decir ahora es todavía mejor. El fortalecimiento de la asociación. Ahí va. Fortalecimiento de la asociación. Ahí va mejor. Entonces, con el correr de los días, se va fortaleciendo la asociación. Se va fortaleciendo, se va haciendo cada vez más fuerte. Entonces, esta asociación de la que yo les hablaba, esta asociación puede ser muy fuerte, no tan fuerte, medianamente fuerte, débil, muy débil, o directamente no existir. La primera vez que estuvo el gato en la caja, la asociación no existía. La segunda vez existía, pero débilmente. La tercera, débilmente, pero ya no tan débilmente. Cuarta, quinta, 18ª vez, la asociación ya es muy fuerte. Es muy fuerte. Y como la asociación es muy fuerte, entonces el gato automáticamente, no bien está en la caja, automáticamente ejecuta el impulso que lo conduce al éxito. ¿Sí? De manera que cuando ya estamos por acá, ¿sí? Ven que el tiempo que tarda el animal en salir ya es óptimo. Tarda unos instantes nada más. ¿Cómo se llama esto? A esto Thorndike lo llama asociación perfecta. ¿Sí? Asociación perfecta. Bien. Ahora, ok. Bien. Como se puede imaginar, cada animal tenía una curva diferente. ¿Por qué? Porque este gato, que sería imagínense que esto es el gato número 1, ¿sí? Gato número 1. El primer día tardó 4:40, el segundo 3:45, el tercero 3:05, el cuarto 2:20, el quinto 1:32. ¿Y otro gato? El gato número 2. No, el gato número 2 tardó más. O sea que el primer día, si tuviéramos que dibujarlo, voy a probar con esta azul, no tengo fibras de colores, tengo esta nada más. Vamos a ver si se ve. Imagínense que el gato número 2, el primer día no tardó 4:40, tardó 5 horas y pico, está por acá. Y el segundo día tardó 4 horas 58. ¿Sí? Sí que está por acá. Y el tercer día, bueno, por acá. Y por acá. Y por acá. Y así. Entonces, ¿este gato está aprendiendo? Sí, está aprendiendo. Tiene una curva de aprendizaje. Ahí está. Pero es una curva de aprendizaje más lenta. ¿Sí? La asociación se va fortaleciendo en este gato, pero más lentamente. ¿No? Vamos a anotar gato número 2 en azul. ¿Sí? ¿Va a alcanzar la asociación perfecta? Sí, pero la va a alcanzar no en la pasada 14, 15, 16, 17, 18. La va a alcanzar en la pasada 43. Por acá, ya no me alcanza. Me quedo sin hoja. Va a tardar más en alcanzar la asociación perfecta. Y si inventamos otro gato, o sea, imagínense el caso de otro gato, puede haber habido un gato que la primera vez estuvo 2 horas, la segunda vez 1 hora 10, la tercera vez 20 minutos y la cuarta vez 10 minutos. Sí, es un gato que aprende muy rápido. ¿Sí? Y bueno, a ese gato va a tener una curva así, digamos. Bueno, me pasé de la línea, no me tenía que pasar de esta línea.
pero ahí iría, ¿no? Este gato tiene una curva mucho más pronunciada. Es un gato que aprende mucho más rápido, mucho más rápido. Entonces, estas curvas de aprendizaje, ¿qué le permiten a Thorndike? Le permiten comparar las velocidades de aprendizaje. ¿Quiénes aprenden más rápido? ¿Quiénes aprenden más lento? ¿No es cierto? Bueno, muy bien. Ahora, yo les pregunto a ustedes, ¿qué piensan? ¿Todos los gatos lograban salir de la caja? ¿O habrá habido acaso gatos que no lograban salir de la caja? Obviamente es una pregunta retórica. Hubo gatos que no lograban salir de la caja. Hubo gatos donde, supónganse, gato número 22. Lo pone en la caja. ¿Qué hace? Al principio hace esto que yo les mostraba. Un impulso inútil, otro impulso inútil, otro impulso inútil, otro impulso inútil. Y otro, y otro, y otro. Y esto no lo encuentra. No, sino que sigue. Hace 400 impulsos inútiles. Durante 7 horas. Está 7 horas haciendo cosas para tratar de salir de la caja. No lo logra. No lo logra. ¿Qué hace después de 7 horas? Se echa y no intenta más nada. Y al segundo día, en la segunda pasada, ¿qué piensan que va a pasar? Va a intentar de vuelta. Bueno, pero en vez de hacer 400 intentos, hace 250. Y no está 7 horas intentando, está 4 horas intentando. Y después se echa y no hace más nada. Y la tercera vez, no, menos todavía. Y la cuarta, menos. La sexta, no, menos. La sexta ya está media hora. Y la séptima está 10 minutos intentando cosas y después no intenta nada. Y cuando llegas a la pasada número 15, ya ahí directamente el gato se queda echado. Thorndike lo pone en la caja, el gato se queda echado y no hace más nada. ¿Cómo se llaman esos casos? Esos casos se llaman, Thorndike los llama, casos de fracaso total. Casos de fracaso total. ¿Y cómo sería la curva de aprendizaje de esos animales? ¿Cómo habría que dibujarla? No hay curva, porque no aprendieron nada. No hay ninguna crucecita para marcar. Bueno, estos casos de fracaso total, a los que Thorndike llamaba así, casos de fracaso total, hoy en día se los llama diferente. A esto se los llama, en psicología, indefensión aprendida. Hoy en día se lo llama indefensión aprendida. Bien, digamos que en realidad, Thorndike descubrió la indefensión aprendida, pero él no se dio cuenta de que estaba descubriendo la indefensión aprendida. Él a estos casos los llamaba simplemente casos de fracaso total, casos de fracaso total. Pero eran casos de indefensión aprendida. ¿Y qué es la indefensión aprendida? La indefensión aprendida es esto que les pasaba a los gatos. ¿Qué les pasaba a los gatos? Estos gatos habían asumido que cualquier intento que hicieran iba a ser inútil. Que cualquier cosa que intentaran hacer iba a dar como resultado el fracaso, invariablemente. ¿Por qué? Porque intentos que hicieron en el pasado y que dieron como resultado fracaso, los convencieron de que ya no valía la pena hacer más intentos. ¿No? Entonces, como esos fracasos del pasado terminaron como de convencer al animal que era inútil intentarlo, entonces el animal ya no lo intenta y se queda echado en la caja. Entonces, ¿por qué se lo llama esto indefensión aprendida? Porque fíjense que el animal, ¿por qué no hace nada? Porque se siente indefenso
indefenso frente a las dificultades con las que se puede encontrar. O sea, se siente indefenso frente a la caja. Siente que no hay nada que él pueda hacer para encontrar su libertad. ¿Y por qué aprendida? Porque esta situación de no hacer nada, de sentirse indefenso, no estaba dada de antemano, no estaba dada desde el principio. Ustedes fíjense que al principio el animal intentaba cosas. Después seguía intentando, pero menos. Después seguía intentando, pero menos. Hasta que en algún momento va desarrollando esta actitud de sentirse indefenso. Entonces, indefensión aprendida quiere decir indefensión, digamos, desarrollada. Y aprendida quiere decir no estaba de antes. Es como algo que aprendió el animal. Aprendió entre comillas, ¿no? Aprendió quiere decir como que lo desarrolló esta actitud. Indefensión aprendida. Piensen que esto nos pasa a las personas también. O sea, las personas podemos tener indefensión aprendida. Por ejemplo, yo puedo no intentar aprender a tocar un instrumento. ¿Por qué? Porque en tercer grado traté de tocarlo, me salió un sonido horrible y fracasé. Y después después de vuelta y fracasé. Y tal otro día también y fracasé. Y yo interpreto estos fracasos del pasado como una especie de condena a seguir fracasando siempre. Entonces ni lo intento. Ya no intento tocar el saxofón. ¿Por qué? Porque una vez intenté y fracasé, otra intenté y fracasé, otra intenté y fracasé, otra intenté y fracasé, y ya asumí que es inútil intentarlo. Así que ni vuelvo a tocar un saxofón. Bueno, esto es indefensión aprendida, ¿no? Me siento indefenso frente a la posibilidad de aprender a tocar el saxofón. ¿Siempre me sentí indefenso? No. Es una actitud que yo fui desarrollando. Entonces ven que la indefensión aprendida es una actitud. Una actitud, perdón, me tragué la D. Es una actitud, ¿sí? Una actitud que consiste en interpretar fracasos del pasado como una condena a seguir fracasando siempre, ¿no? Es una interpretación errónea. Porque eso no significa que yo voy a fracasar siempre que quiera tocar el saxofón. Fíjense lo que le pasa al gato. El gato asume que todos sus impulsos son inútiles y sin embargo la cuerdita para salir la tiene ahí enfrente. Si siguiera intentando, en algún momento va a lograr salir. Pero como ya asumió que es inútil intentarlo, ya está, no hace más nada. Bueno, esto es tremenda la indefensión aprendida. Yo di como ejemplo tocar el saxofón. Vos podés tener indefensión aprendida en buscar trabajo. Porque fracasaste una vez, otra vez, otra vez, otra vez, y ya te pensás que entonces vas a fracasar siempre. Y ni lo intentás. Como el gato que está encerrado en la caja. Vos podés tener indefensión aprendida en el amor, porque buscaste, te fue mal con tal pareja, tal otra, y ya pensás que te va a ir mal siempre, así que lo tachás. Ya está. Vos podés tener indefensión aprendida en aprender gimnasia deportiva. ¿Por qué? Y porque no te salió una vez, no te salió otra, y ya pensás que para gimnasia deportiva, o sea, que no tenés ni que intentarlo. ¿No? Bueno, es un problema importante del cual vamos a volver a hablar en la materia, cuando estemos en la unidad sobre cuando estemos en la unidad sobre psicología cognitiva. Tenemos una parte de esa unidad que es motivación, el estudio de la motivación. Entonces, justamente la indefensión aprendida es un problema de motivación. La persona no está motivada a intentar nada. ¿Se puede cambiar la indefensión aprendida? Sí, se puede cambiar. Bueno, después vamos a ver qué se puede hacer para cambiar esto. Pero existe, es parte de la vida diaria, ¿no? Y es parte de la vida escolar también. Mal que mal, todos hemos tenido o seguimos teniendo indefensión aprendida en algún área. Pasa que no todos tenemos indefensión aprendida en la misma área. Algunos tienen indefensión aprendida para aprender a tocar un instrumento, otros tienen indefensión aprendida para jugar al vóley, otros tienen indefensión aprendida para la matemática, otros tienen indefensión aprendida para buscar pareja, otros tienen indefensión aprendida para buscar trabajo. Depende de la persona, ¿no? Y que no nos pase como el gato, que pensaba que ya era inútil intentarlo cuando la solución estaba enfrente suyo. Lo único que tenía que hacer era seguir, digamos, intentándolo, ¿no? Bueno, por último temita de Thorndike. Vamos a hablar de la ley de dos cosas más, tengo que decir. A ver. Les decía, dos cositas más y ya terminamos esta clase.
el ensayo y error. ¿Qué es el ensayo y error? El ensayo y error es un método para aprender. ¿En qué consiste? ¿En qué consiste? En esto. Ensayo número 1, resultado, error. Ensayo número 2, resultado, error. Ensayo número 3, resultado, error. 4, resultado, error. Ensayo número 82, resultado, éxito. Entonces, el ensayo y error es un método de aprendizaje que consiste en intentar lograr el objetivo por una vía determinada y ver si da resultado. Si no da resultado, yo no repito eso, sino que hago algo diferente y veo si da resultado. Si da resultado, bien. No da resultado, ok, cambio, intento con otra cosa y veo si da resultado. Esto es el aprendizaje por ensayo y error. Entonces, ¿cómo se aprende para Thorndike? ¿Cómo se aprende? Se aprende a través del ensayo y error, que es lo que hacen los gatos en los experimentos. Se aprende a través del ensayo y error. Entonces, ¿qué es aprender? Aprender es asociar. ¿Qué se asocia? La impresión sensible con el impulso que conduce al éxito. ¿Y cómo se logra esa asociación? Se logra a través del ensayo y error. ¿Sí? Bien. Hacer lo mismo una y otra vez y fracasar, pero repitiendo todo el tiempo la misma acción, eso no es ensayo y error. Eso es cabezadura. Ensayo y error es seguir intentándolo, pero variando lo que hago, cambiando lo que hago. Y ahora sí, por último, les explico algo importante que descubrió Thorndike, que él no lo aclara explícitamente en el texto, sino que está implícito, que es la ley del efecto. Thorndike descubrió la ley del efecto. Esto no lo dice explícitamente en el texto, está implícito, pero ténganlo en cuenta porque hay otros autores que van a hablar de la ley del efecto de Thorndike. Entonces, ¿qué dice la ley del efecto? La ley del efecto dice que el efecto que produzca determinada conducta que yo haga va a incidir en la probabilidad de que esa conducta se repita en el futuro. Entonces, supóngase una conducta. Si yo soy el pobre gato y estoy dentro de la caja con hambre y quiero salir y comer. Bueno. Maullo. ¿Qué efecto produjo? Ninguno. ¿Cómo incide ese efecto? O sea, la falta, la escasez. El no efecto, no tuvo ningún efecto, ¿no? Entonces, que no haya tenido ningún efecto, ¿cómo repercute en la probabilidad de que yo repita la conducta de maullar? Y lo que hace es bajar la probabilidad de que yo repita la conducta de maullar. Yo rasguño la pared. ¿Qué efecto produjo? Ninguno. ¿Qué consecuencia produce? ¿Cómo incide eso en la probabilidad de que yo repita la conducta de rasguñar la pared? Baja la probabilidad de que yo lo haga. Tironeo la cuerdita. ¿Qué efecto produjo? Me dio la libertad, conseguí la libertad. Bueno, ese efecto, conseguir la libertad, ¿cómo incide en la probabilidad de que yo repita en el futuro la conducta de bajar la cuerdita? Aumenta esa probabilidad, la aumenta. Entonces ven ustedes cómo el efecto que produzca una conducta incide en la probabilidad de que esa conducta se repita o no se repita en el futuro. ¿No? ¿Por qué? Porque ¿qué hace? Aumenta esa probabilidad o la baja. Hay efectos que aumentan la probabilidad de que se repita esa conducta y hay efectos, o mejor dicho, la falta de efecto, muchas veces, que bajan la probabilidad de que esa conducta se repita, ¿no? Entonces, si el efecto que produce una conducta es indeseable, va a bajar la probabilidad de que se repita esa conducta. O si la conducta no produce ningún efecto, también va a bajar la probabilidad de que se repita esa conducta. Y si el efecto que se produce es un efecto deseado, entonces va a aumentar la probabilidad de que se repita esa conducta. Eso se llama, repito, ley del efecto. Y es importante, todo esto es importante para entender el siguiente autor, que es Skinner, porque Skinner se basa en todo esto. Y Skinner va a mencionar la ley del efecto también. Así que esto a tenerlo bien presente cuando lleguemos a Skinner. Bueno, por hoy ya está. Nos vemos la próxima. Cuídense, nos vemos.